Como le digo así. Hablamos de las urnas después del 17 de octubre y, bueno, la vuelta a las urnas. ¿Cómo fue ese proceso? Y fue, como le dije, desde el año 28, que fueron las elecciones que triunfó Irigoyen, hasta esa época no hubo más elecciones, digamos, legítimas, porque siempre había fraude. Claro. Se daba el caso de que sustituían las urnas en la legislatura, donde se concentraban para el escrutinio, reemplazaban las urnas que se habían votado por otras que tenían una mayoría de votos a favor del Claro. oficialismo. Usted me contaba que en su pueblo, inclusive, alguna gente le firmaban la libreta y decían, ya votaste, y no había eso elegido a nadie. ocurría, sí, pero en muchos lugares ocurría. Era común. Entonces, el 17 de octubre, una vez que, bueno, se da la vuelta de Perón, todo, a la noche él ya renuncia. A esa noche, sí, porque, bueno, proyectaba presentarse como candidato. Se renuncia a ser militar para poder ser candidato. Sí. Después, bueno, cuando gana el Congreso, le restituye el grado, lo asciende, como él era coronel, lo asciende a general de brigada. Usted estaba trabajando y se da, bueno, la victoria en las elecciones de Perón, con el apoyo de mucha de la gente. ¿Cómo vivió ese momento? Sí, es de una euforia del pueblo, una alegría. Por primera vez, dice, hemos sacudido el yugo. Realmente fueron momentos de mucha ilusión. Y sí, no todo se pudo concretar y nada bajo el sol es totalmente perfecto ni infalible, ¿no es cierto? Muchas cosas quedaron en el camino, pero mucho se hizo. ¿Qué cosas siente que fueron a lo mejor quedando en el camino? Que podrían haber sido y que no fueron. Y sí, por ejemplo, creo que una mayor reforma agraria también, ¿no es cierto? Y el accionariado obrero, que se había prometido también, ¿no es cierto? O sea, que las empresas se fueran creando empresas que fueran coadministradas, con participación gremial y eso. ¿Había participación de los gremios? Usted estaba, bueno, estaba ahí, veía. Y sí, y claro, los gremios tenían poder, se lograron los convenios colectivos, así. Inclusive yo estuve en una paritaria del gremio mío con un sobrino del que había sido ministro de Trabajo, ahí discutiendo el convenio. Ah, mira. ¿Y qué cosas se discutían cuando se hablaba del convenio? Digamos, ¿cuál eran las...? Y sí, se exponía el porqué de la demanda del trabajador, que nosotros habíamos sufrido muchas privaciones, que teníamos derecho a una vida mejor, no queríamos nada de regalo, pero que se nos retribuyera como para poder vivir dignamente, digamos. Cuando asume el gobierno de Perón, empieza a aparecer una figura y consolidarse una figura que es la figura de Eva. Ah, sí, y claro, fue digamos, el alma de la revolución. Ella luchó por el voto de la mujer y también por las convenciones colectivas de trabajo. Ella lo obligaba, en cierto modo, a él a cumplir con el pueblo. Usted, digamos, como protagonista de la historia y como adherente y a la idea de Perón, siente que a partir de la figura de Eva era un poco el motor y que cuando se cayó esa figura, digamos, cuando Eva... Y sí, es cuando se produce la caída de... Sí, ya la gente no tenía esa confianza de antes. Y a propósito de Eva, y en este mes
se cumple un aniversario. A ella la habían propuesto porque iba a haber elecciones en noviembre de ese mismo año, 51, como vicepresidenta. Se dijo que ella no quiso aceptar porque ella se sentía mal y efectivamente no duró ni un año, no vivió ni un año desde esa época. Pero otros dijeron que era imposición de los militares, que no podía ser, que ella compartiera el binomio presidencial. Ese 22 de este mes de agosto fue del 51 cuando ella tuvo ese cabildo abierto que se llamó, se enfrentó al pueblo que le decía que sí, ella dijo que no quería honores, pero no abandonaba la lucha, dijo. Usted estaba entre los que querían que sí. Y sí. ¿Y cómo sentía digamos, en ese momento, cómo Pero vieron ya, ese? y sí, entristecido porque parecía que a ella la habían obligado a renunciar. Pero al mismo tiempo, otra cosa que sentíamos es que era un ejemplo que tendrían que haber aprendido muchos dirigentes, que con mucho menos méritos aspiraban a más. Ninguno era capaz de dar un paso al costado, siendo ella que era la figura máxima para el pueblo, era más que el general. ¿Usted hasta cuándo estuvo en Buenos Aires? Y hasta el 63. Hasta el 63, o sea que vivió, digamos, estuvo todo el periodo. ¿Cómo fue la muerte de Eva cuando, digamos, cómo se vivió? ¿Cómo la vivió? Con un gran dolor, mire, del pueblo, así. Fueron unos días, para colmo el tiempo estaba como ahora, así, y la gente, mire, fue un desfile incesante. Tuvieron que suspender después todo porque como querían conservar el cuerpo incorrupto, tenía que trabajar este famoso médico español, Ara, para hacer las tareas de embalsamamiento y eso. Empieza un poco después del apogeo y de toda la lucha de ustedes, los sueños que habían llegado de alguna manera a concretarse, empieza un poco a decaer. A decaer, sí. Para colmo también la situación económica, no solamente en la Argentina, sino mundialmente, se torna un poco más difícil y entonces, claro, empieza a haber descontento, el conflicto con la iglesia. ¿Cómo vivió ese último periodo? ¿Cómo lo fue viendo usted? ¿Qué cosas intuían que se podía venir la caída de... Y sí, había habido varios atentados, o sea, cuando Perón volvía de Chile, ese día nosotros habíamos ido yo estaba en Caseros esperando que pasara el tren por ahí que venía de Chile y escuchamos por la radio que había estallado cuando llegó a Retiro una bomba. Así después hubo una concentración el 15 de abril de ese año 55, sí, del 53, donde pusieron bombas, una en la boca del subterráneo, otra en el Banco de la Nación, otra en una confitería que había en la Avenida de Mayo, y había alguna rebelión, algún descontento, y se produce ese conflicto con la iglesia, se sanciona la ley de divorcio. Pocos días antes de ese bombardeo del 16 de junio, fue, sí, el 16, quemaron, habían prohibido hacer la procesión de Corpus Christi y la hicieron igual y quemaron una bandera. Pasaron frente al Congreso, bajaron la bandera y la quemaron. Algunos decían que lo había hecho el propio gobierno, otros le echaban. Empezaron, como que todo empezó a tambalear de alguna Sí, forma. todo. Después del bombardeo ese, Perón se dirige al pueblo ofreciéndole a los opositores la radio para que hablaran, así, pero ninguno tuvo palabras así como para
pacificar, sino que le echaron más leña al fuego. Entonces, era fines de agosto, sí, pocos días antes del golpe de septiembre, cuando él dijo que cada uno de los nuestros que caiga, caerán 5 de ellos, y eso ya se había alterado, pero... ¿Cómo fue la caída? ¿Cómo la vivió usted? ¿Dónde estaba? ¿Se acuerda? Sí, como no, y estábamos trabajando y prendidos a la radio, siguiendo. Unos decían que las tropas leales vencían, había radios clandestinas, principalmente la radio Colonia de Uruguay, que era el vocero y después dijeron que, bueno, que no sé qué, si era contraalmirante o vicealmirante, Rojas no era almirante todavía, había tomado el mando de la flota que se dirigían a bombardear la ciudad de Buenos Aires y la destilería de La Plata, si no se rendía y renunciaba el general Perón, y la radio oficial decía que con la Fuerza Aérea iban a combatir contra las naves esas. ¿Cuál es la postura de los gremios, de los sindicatos en ese entonces, digamos, al menos por donde usted estaba? Y había algunos sindicatos que ya habían sido infiltrados por no sé, recuerdo si era Rodríguez Leirós o Martínez Leirós, un dirigente socialista. A muchos gremios ya los había dado vuelta, ¿vio? Tan es así que cuando se produce la caída de Perón, la huelga general fracasa porque algunos gremios no participan. Aparte de eso, un general 40 había creado unos comandos civiles revolucionarios y esos tomaron sindicatos por asalto. Claro. Ya estaban todo más o Y menos sí, previsto. ya estaba todo, es una cosa que venía planeada desde un tiempo. Esto, a la Marina después del 16 de junio ese la habían desarmado. Y cómo apareció armada de nuevo. El doctor Allende denunció que él había escuchado conversaciones en inglés de que buques argentinos tenían contacto con naves extranjeras, y no le creyeron. Y cómo apareció armada la Marina. Y dice que las granadas no tenían espoleta y que hasta los dentistas de Bahía Blanca habían fabricado espoletas en los tornos de ellos. Digo yo, si era tan fácil hacer una espoleta, ¿para qué las importábamos, las armas? Se da, después del sueño que se cae y de todo esto, ¿usted en qué momento se viene a firmar? En el 63 me decía, más o menos. ¿Cómo fue el hecho de ser un militante peronista en un lugar pequeño, con la caída, con un montón de otras cosas? Pero él traía mucha fuerza adentro y procuraba esclarecer a los compañeros de acá que eran un poco temerosos, aunque había un grupo de gente que era militantes de antes que yo, de mi tiempo, así casi ninguno ya vive ahora, que eso sí estaban reorganizando el movimiento. Pero la gente de la fábrica sí tenía miedo, no digas nada, mira que ahora... había miedo, había temor. Sí, había temor. Y eso nosotros, allá primero, antes que yo me viniera, había caído Frondizi, ¿vio? Porque Frondizi para mí fue un gobierno muy bueno, un hombre muy capaz. Y convocó elecciones y pierde la provincia de Buenos Aires y los militares lo bajan. Pero es un hombre que tenía un buen equipo para todo, había autoabastecido al país de combustible, se habían creado 2 millones de nuevos emprendimientos, pero como en el seno del ejército predominaba el gorilismo, entonces le cortaron la cabeza y pusieron al presidente del Senado, creo que lo pusieron como presidente de la República. ¿Cómo se hace para
para sostener como militante, para sostener las ideas, la fe y un montón de cuestiones que tienen que ver con un cambio que parecía que se dio paulatinamente y que después lo fueron bajando, y a lo mejor usted ahora hablaba de Frondizi en ciertas cosas que parecían que podían estar bien y también lo bajaron. ¿Cómo se hace para seguir? ¿Cómo se sigue adelante? No sé cómo lo fue viviendo usted, ¿cómo fue? Y recordando que aquello fue algo que jamás habíamos conocido, porque al comparar aquella realidad con el presente que estábamos viviendo, yo nunca me voy a olvidar de aquello, porque fue la única época en que el sol brilló para mí. Algunos pensábamos así. Nadie nunca volverá a alguien que vuelva a ser lo que fue, y se ha frustrado el proyecto de una gran Argentina. Tenemos que luchar hasta que quede uno solo, decía yo. Yo digo, como un militante viejo, tengo que ser un misionero para esclarecer a la juventud, que le mienten a la juventud ahora, le pintan cosas que no eran realidad. Por ejemplo, ¿cuáles cosas? ¿Alguna de las que usted ve que a lo mejor... Y sí, que eran, nada más que todo era demagógico, dice, no hacía más que mantener vagos, así, perdonen la expresión, asado y vino para los negros, dice, la gente no trabajaba, como si se había alcanzado altos niveles de producción. Hablábamos de su realidad acá. ¿Tenía problemas como militante en algún momento? Sí, un poco, porque yo nunca claudiqué de mis ideas, entonces en la fábrica, bueno, le querían imponer otras, lo querían hacer cambiar a uno. ¿Cómo vivió el último, lo que podía ser la vuelta de Perón, y pensó que, cómo lo vio usted, cómo lo vivió? ¿Vio que se podía volver a algo de lo que había sido, que no se podía? Y por lo pronto algo se había comenzado a reconstruir, pero como él mismo lo dijo, que había que empezar por mejorar al hombre argentino, porque se había perdido mucho tiempo, y que, bueno, tal vez él se había equivocado cuando dijo, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, dice, yo diría, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, dice. Dice, yo regreso casi desencarnado, dice. Claro. Y hay mucho por hacer y no tuvo tiempo. Además, hubo una conjura, sabiendo que él no tenía vida porque él padecía de un cáncer. Lo trajeron para hacerlo morir, para terminar con el mito, decían. Dice, cuando muere el perro se termina la rabia, ¿no? ¿Qué significa para usted ser peronista? ¿Cómo lo definiría, cómo lo traduciría en palabras? Bueno, como un integrante de un movimiento nacional y popular que tiene raíces en el alma de la tierra y por eso no va a morir nunca. Muchas gracias, don Aurelio. Un verdadero gusto haber charlado con usted. Un placer. Gracias. No sé, a veces a uno... Donde me ves, mi tango es esta vez sin guapos.